Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salve y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 11 de noviembre, fecha patria de 2015. El programa es el número 1129. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, gracias, gracias. Estamos en el libro La enfermedad como camino. ¡Wow! ¡Qué maravilla! El ser humano es un enfermo. Wow. Todas las consideraciones hechas hasta aquí tienen por objeto inducirnos a reconocer que el ser humano es un enfermo, no es que se enferme. Esta es la gran diferencia existente entre nuestro concepto de la enfermedad y el que tiene la medicina. La medicina ve en la enfermedad una molesta perturbación del estado normal de salud y por lo tanto trata no sólo de subsanarla lo antes posible, sino ante todo de impedir que la enfermedad vuelva a aparecer y finalmente que desterrarla. Es decir, ya que se presenta el síntoma, quitémoslo pero de por vida. Nosotros deseamos señalar que la enfermedad es algo más que un defecto funcional de la naturaleza. Es parte de un sistema de regulación muy amplio que está al servicio de la evolución del hombre. No se debe liberar al ser humano de la enfermedad, ya que la salud la necesita como contrapartida o polo opuesto. La salud es una señal. La enfermedad es la señal de que el ser humano tiene defecto, culpa o pecado. La enfermedad es la réplica del pecado original a escala microcósmica. Estas definiciones no tienen nada que ver con una idea de castigo, sino que solo pretenden indicar que el ser humano, al participar de la polaridad, participa también de la culpa, de la enfermedad y de la muerte. En el momento en que la persona reconoce estos hechos básicos, dejan de tener connotaciones negativas. Solo el no querer asumirlos, emitir juicios de valor y luchar contra ellos les da rango de terribles enemigos. El ser humano es un enfermo porque le falta la unidad. Las personas totalmente sanas, sin ningún defecto, solo están en los libros de anatomía. En la vida normal, semejante ejemplar es desconocido. Puede haber personas que durante décadas no desarrollen síntomas evidentes o graves. No obstante, también están enfermas y también morirán. Deberíamos desterrar la ilusión de que es posible evitar o eliminar del mundo la enfermedad. Falso. El ser humano es una criatura conflictiva y por lo tanto enfermiza. La naturaleza cuida de que en el curso de su vida el ser humano se adentre más y más en el estado de la enfermedad, al que la muerte pone broche final. El objetivo de la parte física es el destino mineral. La naturaleza, de forma soberana, cuida de que con cada paso que das en su vida, el ser humano se acerque más a ese objetivo. La enfermedad y la muerte destruyen las múltiples ilusiones de grandeza del ser humano y corrigen cada una de sus aberraciones. El ser humano vive desde su ego y el ego siempre ansía poder. Cada yo quiero es expresión de este afán de poder. El yo se hincha más y con disfraces nuevos y cada vez más exquisitos sabe obligar al ser humano a servirle. El yo vive de la disociación y por lo tanto tiene miedo de la entrega del amor y de la unión. El yo elige y crea un polo expulsado a la sombra, que con esa elección se forma hacia el exterior, hacia el tú, hacia el entorno. La enfermedad compensa todos esos prejuicios por el procedimiento de empujar al ser humano en la misma medida en que él se desplaza del centro hacia un lado, hacia el lado contrario, por medio de los síntomas. Todavía
Toda tentativa de hacer vida sana fomenta la enfermedad. Sabemos que esas ideas no encajan en nuestra época. Al fin y al cabo, la medicina no hace más que ampliar sus medidas preventivas. Por otra parte, asistimos a un auge de la vida sana y natural. Ello, como reacción a la inconsciencia con que se manejan los venenos, está justificado sin duda y es muy encomiable, pero, por lo que se refiere al tema enfermedad, es tan inoperante como las medidas adoptadas con el mismo fin por la medicina académica. En ambos casos, se parte del supuesto de que la enfermedad es evitable y que el ser humano es intrínsecamente sano y puede ser protegido de la enfermedad por determinados métodos. La enfermedad está ligada a la salud como la muerte a la vida. Estas frases son desagradables, pero tienen la virtud de que cualquier observador imparcial puede comprobar por sí mismo su validez. No es nuestro propósito desarrollar nuevas tesis doctrinarias, sino ayudar a quienes están dispuestos a agudizar su mirada y contemplar su horizonte habitual, situándose en una perspectiva insólita. La enfermedad siempre ataca al ser humano por su parte más vulnerable, especialmente cuando él cree tener el poder de cambiar el curso del mundo. Basta un dolor de muelas, una ciática, una gripe o una diarrea para convertir a un arrogante vencedor en un infeliz gusano. Esto es precisamente lo que nos hace tan odiosa la enfermedad. Por ello, todo el mundo está dispuesto a realizar los mayores esfuerzos para desterrar la enfermedad. Nuestro ego nos susurra al oído que esto es una pequeñez y nos hace cerrar los ojos a la realidad de que, con cada triunfo que conseguimos, más nos sumimos en el estado de enfermedad. Ya hemos dicho que ni la medicina preventiva ni la vida sana tienen posibilidades de éxito como métodos para prevenir la enfermedad. El viejo refrán que dice «vale más prevenir que curar» puede interpretarse como una fórmula de éxito si se entiende literalmente, ya que prevenir significa doblegarse voluntariamente antes de que la enfermedad te obligue. La enfermedad hace curable al ser humano. La enfermedad es el punto de inflexión en el que incompleto puede completarse. Lo incompleto puede completarse. Para que esto pueda hacerse, el ser humano tiene que abandonar la lucha y aprender a oír y a ver lo que la enfermedad viene a decirle. El paciente tiene que auscultarse a sí mismo y establecer comunicación con sus síntomas si quiere enterarse de su mensaje. Tiene que estar dispuesto a cuestionar rigurosamente sus propias opiniones y fantasías sobre sí mismo y asumir conscientemente lo que el síntoma trata de comunicarle por medio del cuerpo. La enfermedad es una lección que debemos aprender. Es decir, tiene que conseguir hacer superfluo el síntoma reconociendo qué es lo que le falta. La curación siempre está asociada a una ampliación y a una maduración del conocimiento. Si el síntoma se produjo porque una parte de la sombra se proyectó en el cuerpo y se manifestó en él, la curación se conseguirá invirtiendo el proceso y asumiendo conscientemente el principio del síntoma con el cual se le redime de su existencia material. La búsqueda de las causas. Quizás muchos se sientan perplejos ante nuestras consideraciones, ya que nuestras opiniones parecen difíciles de conciliar con los dictámenes científicos acerca de las causas de los más diversos síntomas. Desde luego, en la mayoría de casos, se atribuye total o parcialmente a determinados cuadros clínicos una causa derivada de un proceso psíquico. Pero, ¿y el resto de enfermedades cuyas causas físicas han sido inequívocamente demostradas? Aquí nos tropezamos con un problema fundamental ocasionado por nuestros hábitos de pensamiento. Para el ser humano se ha convertido en algo completamente natural interpretar de forma causal todos los procesos perceptibles y conseguir largas cadenas causales en las que causa y efecto tienen una inequívoca relación. Por ejemplo, usted puede leer estas líneas porque yo las escribí y porque el editor publicó el libro y usted lo compró al librero.
El concepto filosófico causal parece tan diáfano y concluyente que la mayoría de las personas lo consideran requisito indispensable del entendimiento humano. Y por todas partes se buscan las más diversas causas para las más diversas manifestaciones, esperando conseguir no solo más claridad sobre las interrelaciones, sino también la posibilidad de modificar el proceso causal. ¿Cuál es la causa de la subida de precios, del paro, de la delincuencia juvenil? ¿Qué causa tiene un terremoto o una enfermedad determinada? Preguntas y más preguntas con la pretensión de averiguar la verdadera causa. Ahora bien, la causalidad no es ni mucho menos tan clara y concluyente como parece a simple vista. Incluso puede decirse que el afán del ser humano por explicar el mundo por la causalidad ha provocado mucha confusión y controversia en la historia del pensamiento humano y acarreando consecuencias que hasta hoy no han empezado a apreciarse. Desde Aristóteles, el concepto de la causa se ha dividido en 4 categorías: la causa efficiens o causa del impulso, la causa materialis o de la materia, la causa formalis o de la forma y por último la causa finalis de causa de la finalidad de la que se deriva la fijación del objetivo. Las 4 categorías pueden ilustrarse fácilmente con el clásico ejemplo de la construcción de una casa, es decir, hay que conseguir los materiales y alguien los vende. En nuestro ejemplo, el propósito de construir una casa sería premisa primordial de todas las otras causas. En otras palabras, el propósito u objetivo representa siempre la causa de todos los acontecimientos. Así, la causa de que yo esté escribiendo estas líneas es mi propósito de publicar un libro. Si la persona va a comprar ladrillos es porque quiere construir una casa. Aquí conviene aplicar lo dicho sobre la polaridad. Entonces, podemos prescindir de la elección al comprender que ambas posibilidades no se excluyen, sino que se complementan. También aquí todo está en función de la óptica que se adopte y no es cuestión de error o de acierto. Cuando de una máquina expendedora de cigarrillos sale un paquete de cigarrillos, la causa puede verse en la moneda que se ha echado en la máquina o el propósito de fumar. Esto no es un simple juego de palabras, pues si no existiera el deseo ni el propósito de fumar, no habría máquinas expendedoras de cigarrillos. Ambos puntos de vista son legítimos y no se excluyen mutuamente. Un solo punto de vista siempre será incompleto, pues las causas materiales y energéticas por sí mismas no producen una máquina expendedora de cigarrillos, mientras no exista la intención. Ni la invención ni la finalidad bastan tampoco por sí mismas para producir una cosa. También aquí un polo depende de su contrario. De este mundo polarizado, la causa, o sea, una perspectiva de nuestro conocimiento para interpretar procesos, es la forma de pensar del hemisferio cerebral izquierdo. Ya hemos dicho que el concepto del mundo científico no es el concepto del hemisferio izquierdo. No es de extrañar que aquí se haga tanto hincapié en la causalidad. El hemisferio derecho, sin embargo, prescinde de la causalidad ya que piensa analógicamente. Mientras la causalidad revela relaciones horizontales, la analogía persigue los principios originales en sentido vertical, a través de todos los planos de sus manifestaciones. La analogía no busca una relación de efectos, sino que se orienta a la búsqueda de la identidad del contenido de las distintas formas. La incapacidad de la ciencia para el pensamiento analógico la obliga a volver a estudiar todas las leyes en cada uno de los planos. Y la ciencia estudia, por ejemplo, la polaridad de la electricidad en la investigación atómica, en los estudios de los ácidos y los álcalis, en los hemisferios cerebrales y en 1000 campos más, cada vez desde el principio con independencia de los otros campos. La causalidad en la medicina. El problema de la causalidad tiene tanta importancia para nuestro tema porque tanto la medicina académica como la naturista, la psicología como la sociología tratan de averiguar las causas reales y auténticas de los síntomas de la enfermedad y traer la salud al mundo mediante la eliminación de tales causas.
Así nos indagan en los agentes patógenos y la contaminación ambiental y los otros en los traumas de la primera infancia, los métodos educativos o las condiciones del lugar de trabajo. Desde el contenido de plomo del aire hasta la propia sociedad, nada ni nadie está a salvo de ser utilizado como causa de enfermedad. Nosotros, empero, consideramos la búsqueda de la causa de la enfermedad el callejón sin salida de la medicina y la psicología. Desde luego, mientras se busquen causas no dejarán de encontrarse, pero la fe en el concepto causal impide ver que las causas halladas solo son resultado de sus propias expectativas. En realidad, todas las causas no son sino cosas como tantas otras cosas. El concepto de la causa solo se mantiene medianamente porque en un punto determinado uno deja de preguntarse por la causa. Por ejemplo, se puede hallar la causa de una infección en unos determinados gérmenes, lo cual acarrea la pregunta de por qué estos gérmenes han provocado la infección en un caso específico. La causa puede hallarse en una disminución de las defensas del organismo, lo cual, a su vez, plantea el interrogante de cuál pudo ser la causa de esta disminución de las defensas. El juego puede prolongarse indefinidamente, ya que incluso cuando en la búsqueda de causas se llega al Big Bang, siempre quedará la pregunta de cuál pudo ser la causa de aquella primera explosión. Por lo tanto, en la práctica se opta por parar en un punto determinado y hacer como si el mundo empezara en ese punto. Uno se escuda en frases convencionales como factor hereditario, debilidad orgánica y conceptos similares cargados de significado. Pero, ¿de dónde sacamos la justificación para elevar a causa un eslabón cualquiera de una cadena? Es una falta de sinceridad hablar de una causa o de una terapéutica causal, ya que, como hemos visto, el concepto causal no permite el descubrimiento de una causa. Más acertado sería trabajar con el concepto causal bipolar, del que hablábamos al principio de nuestras consideraciones sobre la causalidad. Desde este punto de vista, una enfermedad estaría determinada desde dos direcciones, es decir, desde el pasado y también desde el futuro. Con este modelo, la finalidad tendría un determinado cuadro sintomático y la causalidad actuante aportaría los medios materiales y corporales necesarios para realizar el cuadro final. Con esta óptica se vería ese segundo aspecto de la enfermedad que, en la habitual consideración unilateral, se pierde por completo el propósito de la enfermedad y, por consiguiente, la significación del hecho. Una frase no está determinada por el papel, la tinta, las máquinas de imprenta, los signos de escritura, sino también y ante todo por el propósito de transmitir una información. No tiene por qué ser tan difícil comprender cómo, por la reducción o procesos materiales o las condiciones del pasado, puede perderse lo esencial y fundamental. Cada manifestación posee forma y también contenido. Consiste en unas partes y también en una figura que es más que la suma de las partes. Cada manifestación es determinada por el pasado y también por el futuro. La enfermedad no es excepción. Detrás de un síntoma hay un propósito, un fondo que para adquirir formas tiene que utilizar las posibilidades existentes. Por ello, una enfermedad puede utilizar como causa todas las causas imaginables. Hasta ahora, el método de trabajo de la medicina ha fracasado. La medicina cree que eliminando las causas podrá hacer imposible la enfermedad, sin contar con que la enfermedad es tan flexible que puede buscar y hallar nuevas causas para seguir manifestándose. La cosa es muy simple. Por ejemplo, si alguien tiene el propósito de construir una casa, no podremos impedírselo quitándole los ladrillos, la hará de madera. Desde luego, la solución podría ser quitarle todos los materiales imaginables de construcción, pero en el campo de la enfermedad esto tiene sus dificultades. Habríamos de quitar al paciente todo el cuerpo para asegurarnos que la enfermedad no encuentra más causas. Este libro trata de las causas finales de la enfermedad y pretende completar la óptica unilateral y funcional, aportando el segundo polo que le falta.
Queremos dejar claro que, que nosotros no negamos la existencia de los procesos materiales estudiados y descritos por la medicina, pero rebatimos con toda energía la afirmación de que únicamente estos procesos son las causas de la enfermedad. Como queda expuesto, la enfermedad tiene un propósito y una finalidad que nosotros hemos descrito hasta ahora en su forma más general y absoluta, con el término de curación en el sentido de adquirir la unidad. Si dividimos la enfermedad en sus múltiples formas de expresión sintomática que representan todos los pasos hasta el objetivo, se puede interrogar con profundidad cada síntoma para averiguar cuál es su propósito y qué información posee, y saber qué paso es el que precede y saber qué paso es el que procede dar en cada momento. Esta pregunta puede y debe hacerse para cada síntoma y no puede descartarse invocando el origen funcional. Por lo tanto, la primera diferencia entre nuestro enfoque y la psicosomática clásica consiste en la renuncia a una selección de los síntomas. Para nosotros cada síntoma tiene un significado y no admitimos excepciones. La segunda diferencia es la renuncia al modelo causal utilizado por la psicosomática clásica orientado al pasado. En el caso de un trastorno se atribuye que la causa de un trastorno se atribuya a un bacilo o a una madre perversa es secundario. El modelo psicosomático no está resuelto por el error fundamental que supone utilizar un concepto causal unipolar. A nosotros nos interesan las causas del pasado porque, como hemos visto, hay todas las que uno quiera y todas son importantes o intrascendentes por igual. Nuestro punto de vista puede describirse bien con la causalidad final, o mejor, con el concepto atemporal de la analogía. El hombre posee un ser independiente del tiempo que desde luego tiene que ser realizado y asumido conscientemente en el transcurso del tiempo. A este modelo interior se le llama el ser. La trayectoria vital del individuo es el camino que debe recorrer hasta encontrar este ser que es símbolo del todo. El hombre necesita tiempo para encontrar esta totalidad y no obstante está ahí desde el principio. Precisamente aquí reside la ilusión del tiempo. El individuo necesita tiempo para encontrar lo que siempre ha sido. La búsqueda de las causas en el pasado viene determinada por la información propia, ya que por medio de la proyección de la culpa uno traslada la propia responsabilidad a la causa. Si interrogamos a un síntoma acerca de su significado, la respuesta hace visible una parte de nuestro propio esquema. Si indagamos en nuestro pasado, naturalmente también en él hallaremos las diversas formas de expresión de este esquema. Con esto no se debe montar una causalidad, sino aceptar que son formas de expresión paralelas, adecuadas al momento de una misma problemática. Para experimentar sus problemas, el niño necesita padres, hermanos y maestros, y el adulto pareja, hijos y compañeros de trabajo. Las condiciones externas no ponen enfermo a nadie, pero el ser humano utiliza todas las posibilidades y las pone al servicio de la enfermedad. El enfermo es verdugo y víctima a la vez y solo sufre por su propia inconsciencia. Esta afirmación no es un juicio de valor, pues solo el iluminado carece de sombra, sino que tiene por objeto proteger al ser humano de la aberración de sentirse víctima de unas circunstancias cualesquiera, ya que con ello el enfermo se roba a sí mismo la posibilidad de transformación. Ni los bacilos ni las radiaciones provocan la enfermedad, sino que el ser humano los utiliza como medios para realizar su enfermedad. Fantástico. Qué enfoque tan distinto de este par de caballeros. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Digan hoy muchas veces, me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Digan también, yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana jueves, reglas para interpretar los síntomas. No se lo pierdan.
pidan las memorias. Miren que les ruego. Ahora, si no quieren, que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Por favor, al entrar a mi página, canal, chuleen, marquen, hagan una seña en me gusta y en suscriptores, en me gusta y en suscriptores. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de frustración, de celos, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y cuéntale. Y si algo en tu relato encuentras mal puesto en tu corazón contra alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece y olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo.